Bueno, vamos a continuar con la clase número 10. Entonces seguimos con el problema de las resistencias en serie en un tubo. Aquí tenemos 4 resistencias. Comentamos que la primera casi no es resistencia porque es el tubo metálico y el metal es muy buen conductor. Y ya veremos que más adelante muchas veces despreciamos esa resistencia, ¿no? Esta pequeña que podemos decir que no es tan importante y la despreciamos. En este caso no lo estamos haciendo, o en esta parte del curso no lo vamos a hacer, lo vamos a calcular, y si la despreciamos tenemos que justificarlo, ¿no? Aunque sea muy buen conductor, si tenemos un espesor grande, quizás sí haya cierta resistencia. Entonces nos pidieron calcular el calor. Al final calculamos el calor por unidad de longitud, en vez de usar a pies. Pero ese calor nos lo pedían más bien por pie cuadrado, o sea, por área del área del referente al diámetro externo del tubo. Y estamos hablando que es el área de transferencia, ¿eh? Que habíamos comentado, es como si tuviéramos un tubo y lo abrimos a la mitad. Lo abrimos a la mitad y queda prácticamente un rectángulo, una longitud de un lado, el área es longitud por longitud, pero de un lado la longitud es el perímetro, que es P, y por diámetro. Y como están diciendo que queremos referir esta área al área externa del tubo, tomamos el diámetro externo, que esto significa out. Comúnmente en inglés utilizan la O a veces para referirnos al diámetro externo y la I para el diámetro interno. Entonces eso ya lo hicimos. Y después lo que hicimos fue calcular el área, esa área efectivamente, y por ese diámetro externo lo pasamos a pies, lo dividimos entre dos para pasar a pies, por pie de longitud. Entonces me quedan pie cuadrado, pero ya sé que eso está referido a un pie de longitud. Entonces mi calor, Q minúscula, es referido a un pie cuadrado, y va a ser igual a este calor por pie de longitud por el área, esta área que es por pie de longitud. Más bien se divide entre el área, esta área que es por pie de longitud. Este pie de longitud se me va y ya me va a quedar, en vez de uso ahora pie cuadrado, hasta ahí nos quedamos. Y ahora simplemente nos piden las temperaturas intermedias, y aquí de la misma manera que hicimos para las resistencias en serie de placas planas, de paredes, simplemente hay que ir calculando en cada uno de estos resistencias, ¿no? En el caso de, empezaríamos por el tubo, y esa resistencia solita, como estamos en estado estacionario, el Q no va a variar, el calor. Ok, nos conviene, pues por supuesto, como el área va variando, pues lo que nos conviene utilizar es el calor por pie de longitud, ¿no? Porque ahí sí no hay ningún problema, el calor que se va a estar transfiriendo a través de todas las resistencias van a ser esos 142.2539 por pie de longitud. Ahí sí este pie de longitud no depende del diámetro del radio. Entonces no me conviene usar este valor que me están pidiendo en el inciso A. Por pie cuadrado es pero aquí sí tenemos que referirnos a qué diámetro, qué radio, ¿no? Por eso me dicen aquí, especifican por pie cuadrado del diámetro exterior, ¿no? O del tubo exterior, del área del tubo exterior. Entonces, para hacer el cálculo de temperaturas, uso porque este pie ya no me meto en problemas de si depende del radio o no. Entonces,
Mi, mi resistencia, que aquí no lo estoy poniendo, lo estoy poniendo como Q, pero en realidad es simplemente para simplificar, pero este Q es sobre L, porque estamos sacando esta L que estaba acá, la estamos quitando de ahí y pasa para acá, ¿no? Entonces, la resistencia, ¿se acordaban? Es T1 menos T2, o sea, esta T1 es del lado interno de la pared del tubo y esta del lado externo de la pared del tubo. Logaritmo de R2 entre R1, 2pi, y K1, que este K1 estamos refiriendo que la resistencia 1 es referida al tubo, ¿no? Entonces ya teníamos esa acá. Tengo T1 y este T2 no lo tengo, ¿ah? Que básicamente está acá. Este T1 me lo dan de dato que era de 500 grados Fahrenheit, ¿verdad? Decía que la pared interna aquí del tubo es de 500, pero esta T2 me la piden ahora calcular y no la tengo. Entonces, simplemente, pues aquí hay que despejar esta T2. Lo mismo, esto pasaba multiplicando, pero como este queda negativo, entonces te pasa para allá negativo, se vuelve positivo, y esto de acá, esta multiplicación, se vuelven, se vuelve una resta. Aquí está mal, aquí aparece que está dividiendo todo hasta T1 y no es cierto, ¿no? O sea, nada más Q logaritmo de R2 R1 entre 2 pica 1, ¿no? Aquí se me fue esta rayita, aquí sí está bien abajo. Entonces ya me queda T1 que lo tengo de 500. Este Q, como es estado estacionario, va a pasar a través de todas las, va a pasar a través de todas las capas, o todas las resistencias, y no va a variar porque eh, no lo estoy refiriendo al área, porque si lo estuviera refiriendo aquí al área, estaría variando y me metería en un problema. Por eso aquí estoy usando el que lo estoy refiriendo al pie de longitud, que ahí no depende del área, ¿no? Y por el logaritmo de R2 entre R1, pues estos valores ya los tengo, los del tubo. Lo obtuve de la tabla del diámetro exterior entre 2, dividido entre 2 me da el radio, y aquí también el diámetro interno, dividido entre 2 me da el radio. Y 2pi, y K1 que también ya lo había yo por ahí calculado, aunque según recuerdo, no sé, 2534 nos dio, ¿eh? Está bien. 2534 acá, está bien. Y de aquí hay que hacer simplemente este cálculo. Y es lo que les decía. Aquí podemos ver que la resistencia del tubo es muy pequeña. Lo espero porque aquí el espesor que tenemos de ese tubo no es tan grande. Y tengo una conductividad térmica grande. Entonces es tan grande que pasa muy rápido el calor y por lo tanto la temperatura casi no baja. Tenía yo de un lado, en la parte interna de la pared del tubo, 500 grados y del otro lado pasa a 499.92, o sea, casi son los 500, y es lo que yo les había comentado, que esta acá debería ser un promedio entre esta y la otra, pero como no teníamos esta, no hay ningún problema en agarrar la otra que es de 500 porque sabíamos que casi iba a dar del otro lado 500, los mismos 500, ¿no? Y que prácticamente entonces, al tomar la 500, este valor no va a variar prácticamente. O sea, se va a mantener constante prácticamente. Entonces no hay problema ahí en tomar nada más la temperatura de un lado, sobre todo cuando tenemos metales, ¿no? No son no hace mucha resistencia a la transferencia de calor. Y de ahí ya nada más seguir el mismo caminito. Ahora vamos a utilizar la segunda eh, resistencia, que es ahora el K-pop,
que le estoy poniendo K2 a su conductividad. Ahora voy a tener un R3 y un R2, ¿eh? De, de este lado es R3 y de este lado es R2. Entonces será el logaritmo de R3 entre R2. Y las temperaturas que estoy poniendo ahí les llamo también T3 y T2, ¿no? T3 y T2 en ambos lados. Entonces, simplemente ahora para calcular T3, hago mi ecuacióncita. Este Q ya quedamos que es por sobre longitud, pero ya no se lo estoy poniendo ahí. Ah, bueno, aquí vamos a ver las unidades, no las checamos. De este lado grados Fahrenheit, de este lado tiene que quedar igual, grados Fahrenheit para que se puedan restar. Entonces, si vemos aquí BTUs hora pie, y de aquí es BTUs hora pie, se me van. De esta acá tiene estas unidades. O pie cuadrado, grado Fahrenheit sobre pie. Entonces, pie cuadrado sobre pie me da pie. Yo ya lo pongo así para simplificar. A veces sí nos conviene ponerlo pie cuadrado, porque significa área y el pie de abajo significa longitud, ¿no? En este caso, para simplificar, lo pongo como pie, BTUs hora pie, BTUs hora pie, se me van. Y por regla de la tortilla me queda arriba grado Fahrenheit nada más. Entonces no hay problema con las unidades. Entonces ahora para la otra temperatura 3, pues este Q no va a variar, entonces hago que la resistencia esté 3 menos T2, logaritmo de R3 entre R2, 2pi, y K2, o sea, la K del Kapok, ¿no? Y aquí otra vez despejo T3, aquí sí puse la línea, está bien, nada más dividiendo esto. Y la T2 la acabo de calcular, Q no varía, varía R3 y R2 que ya los tengo por ahí, y 2pi, y tenía yo la conductividad del Kapok de 0.02. De hecho hice mi tablita para todo eso, ¿no? Para el Kapok, aquí está, 0.02, con estas unidades. Ya ahí ya no le estoy poniendo las unidades porque es el mismo análisis, vamos a tener cuidado de los valores, pero es el mismo análisis de unidades, ¿no? Le va a dar las mismas unidades y aquí sí baja de 4.99 a 3.40, ¿no? Como si baja mucho porque ya es un aislante, ¿no? Y el aislante tiene una conductividad térmica muy pequeña. Aparte de, también dependerá esto del espesor que estemos metiendo ahí. Creo que estamos metiendo 0.5 pulgadas de espesor de ese aislante. Y después para T4 hacemos lo mismo. Ahora viene otra resistencia que era la lana mineral y al final la magnesita. Entonces, para la lana mineral, ahora despejo T4, T3 ya lo tengo de acá. Este Q que quedamos que no está variando, logaritmo ahora R4, R2, 2pi y K de la lana. Y al final, ya con eso, ¿no? Tenemos la T4, ya no necesitamos calcular la otra porque la otra ya no la dan de dato, ¿no? O sea, es esta T4 y esta T5, pues nos la están de dato, aunque si quisiéramos calcularla, nos tiene que dar el mismo valor de T5. Si la calculáramos, pues ya no tiene caso. ¿Que son cuánto? 100 Fahrenheit. Ok. Y eso es lo que nos piden, ¿no? Nos piden las temperaturas. El, el, el análisis entonces, podemos ver aquí que baja de 4.99 a 3.40 y luego de 3.40 a 106, ¿no? A 106. Y posteriormente ya al final ya baja muy poquito, ¿no? De 3.40 a 106 y luego sería de 106 a T5 que vale 100. Ya no hay tanto ahí. Al final no podríamos poner una
una cantidad de espesores ahí o de resistencias infinitas, porque va a llegar un momento en el que por mucho que pongamos una resistencia de mayor espesor o de menor conductividad, ya casi no va a haber cambio, ¿no? Cambio tanto en Q como en estas temperaturas, ¿no? Que va a ir, y entonces sí va a ir bajando, pero ya muy poco. Entonces, ¿hasta dónde es rentable? Y tendremos que meternos con cuestiones de optimización para ver cuál es el mínimo espesor en el cual yo tengo una pérdida de calor razonable, ¿no? Entonces, con eso se termina este problema y vamos a pasar al siguiente tema, coeficiente total de transferencia de calor. Este tema a veces lo vemos más adelante, pero desde mi punto de vista creo que aquí lo podemos tomar de una vez porque tiene que ver con estas resistencias. Entonces, ahora vamos a incluir unas resistencias, dice conducción-convección, y vamos a otra vez a irnos al tema del sólido, ¿ok? De la resistencia de un solo material, un solo muro, por ejemplo, como el primero que hicimos, ¿no? Pero ¿qué hacíamos aquí en esta parte? En este como muro, damos la temperatura de un lado del muro y la temperatura de un lado del muro. Pero muchas veces lo que tenemos es la temperatura aquí y acá. Si aquí estamos suponiendo que aquí hay un gas, y aquí vamos a suponer que este era un horno, y aquí en este horno hay flama y se está moviendo aquí aire, por ejemplo. Y de este lado está el medio ambiente, entonces por aquí pasa aire del medio ambiente. Entonces en esta parte hay convección. Entonces, entonces vamos a adicionar comúnmente estas resistencias. Aparte de la resistencia que tenga yo aquí por conducción, voy a tener dos resistencias por convección. Entonces, simplemente aquí en conducción aplicamos la ley de Fourier, ¿no? La de Q es igual a menos K dt en dx, ¿no? En dx. Y aquí tenemos que aplicar la ley de enfriamiento de Newton. Es lo que comentaba que en esta parte necesitamos esa parte de convección, pero simplemente eso. Entonces estaba yo checando, por ejemplo, el Sengel. Y en el Sengel, bueno, se los pasé transferencia de calor y masa, el que dice un enfoque práctico. Hay otro, pero no se ve muy bien el otro que además dice transferencia de calor. Y este trae un enfoque práctico. Si nosotros checamos el contenido, el capítulo 1, bueno, viene introducción. Y en el capítulo 2 viene conducción. Y luego sigue conducción en estado estacionario, transitorio, métodos numéricos, todo es conducción. ¿Ok? Todo es conducción. Y hasta el capítulo 6 ya entramos con convección. ¿Ok? Y por eso nosotros nos brincamos el capítulo de convección. Porque desde mi punto de vista, aquí ya nos metemos a calcular el coeficiente de convectivo de películas cuando todavía no entendemos bien la parte de conducción y luego regresar otra vez a conducción.
Bueno, desde mi punto de vista es mejor seguir lo de la mayoría de los libros que primero ven conducción. Y lo único que necesitamos es la ley de enfriamiento de Newton. Antes de eso, aprovechando el libro hay esta imagen de conductividades, ¿no? Esto es para conducción. En el capítulo de conducción nos da un rango de conductividad térmica de diversos materiales a la temperatura ambiente. Entonces yo ya les había comentado que los mejores conductores son los metales, que aquí podemos ver. Aquí manejan la conductividad en las unidades de watt, metro, grado Celsius. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el sistema internacional comúnmente utilizan estas unidades, watt, metro, grado Celsius? Y vemos que andan en el orden de 1000 a 100 a 1000, ¿no? Aquí, un poquito abajo. Lo que es cristales no metálicos son los más conductores, que son los que se pasan y se acercan a 1000, ¿no? De ahí vienen metales puros, por ejemplo, ponen plata y cobre. Casi, casi son los mismos, que son buenos conductores para la electricidad, son buenos conductores para el calor. Luego vienen algunas aleaciones metálicas, sólidos no metálicos como óxidos, roca, alimentos, etcétera. Y luego más abajo vienen los líquidos. Ya habíamos dicho, los líquidos no son tan buenos conductores como los sólidos, pero son mejores conductores que los gases, por ejemplo. Entonces vienen los líquidos, luego vienen los aislantes. Ya vimos con el ejemplo que acabamos de ver ahorita que usamos aislantes sólidos, ¿no? Como fibras, madera, como el capoclo, espumas, etcétera. Y finalmente gases. Algunos tienen niveles de conductividad igual que los aisladores, pero pueden ser hasta menos, ¿no? Valores muy pequeños de conductividad térmica. Entonces esta por ahí la pueden tener presente. Y ya como yo les decía, a veces necesitamos que en la práctica materiales muy buenos conductores y a veces necesitamos en la práctica materiales que sean muy buenos aislantes. Ya habíamos visto en el ejemplo que vimos de las paredes, que después se nos ocurrió dejar esas tres paredes con diferentes materiales, diferentes ladrillos como aislantes. Ese fue primero un problema y luego dejamos una franja sin nada, diríamos, pero más bien lo lógico es que se le quedó ahí aire, ¿no? Aire estancado en esa franja. Creo que era de media pulgada, algo así, no recuerdo, y vimos cómo disminuyó la transferencia de calor, ¿no? O sea, funcionó como aislante, dejar un espacio de ahí de aire, ¿no? Ok, entonces, bueno, ya que vimos esta tablita, vamos con la ley. Aquí, de hecho, este capítulo dice conducción de calor en estado estacionario en paredes planas. Ok. Y viene lo de resistencia, ¿no? En este Sengel. Pero lo que queremos ver es la ecuación de enfriamiento de Newton. Ok. Y por aquí nos habla un poquito, ¿no? Así a grosso modo ahorita lo que queremos dice, la transferencia de calor por convección de una superficie sólida de área S y temperatura TS hacia un fluido cuya temperatura en un punto suficientemente lejos de la superficie T que tiene un infinito ahí con un coeficiente de transferencia de calor por convección H. La ley de Newton del enfriamiento para la razón de transferencia de calor por convección. Aquí lo pone, Q así como convectivo es igual a A al área por la H por esa T menos esa T infinito. ¿Ok? Como ya habíamos visto, si yo paso el área para acá, me queda Q minúscula. O sea, me queda el flux.
Y también habíamos visto que si la dejamos así, habíamos visto que calor es igual a, esto es un gradiente, o sea, este Q es un gradiente por una conductancia, ¿no? Conductancia. O sea que H por A es la conductancia, pero ya quedamos que la resistencia es la inversa de la conductancia, o sea, aquí en este caso la resistencia es 1 por A entre H por A, ¿ok? Esa va a ser la resistencia en el caso de convección y en el caso de esa resistencia específicamente donde no tenemos un sólido, ¿no? Entonces consideramos que hay convección. Entonces vamos a retomar nuestro ejemplo. Tenemos un sólido, tiene un espesor que ya le llamamos L, y voy a tener esta T, que allá le llaman T infinito a veces, que significa a veces T ambiente, pero no necesariamente es del medio ambiente. Puede ser una temperatura así como comentaba, si aquí es un horno, aquí hay flama y aquí se va a estar moviendo el aire por convección. Entonces voy a tener una temperatura aquí en general y ya siempre se va a hacer una pequeña película antes de la pared y va a haber una resistencia a la transferencia. Entonces esta temperatura general que hay acá no va a ser la misma de la temperatura de la pared T1. Después aquí va a bajar la temperatura por esta resistencia y del otro lado, quizás esta la debí bajar más y hacer una línea así que va bajando la temperatura. Y aquí, de este lado, voy a tener una temperatura T2 y luego aquí, suponiendo que este es el medio ambiente, una temperatura del medio ambiente, ¿no? Que va a ser diferente a esta temperatura T2. Aquí va a haber una resistencia a la transferencia de calor, pero por convección. Y aquí también, por convección. Y aquí va a haber una resistencia a la transferencia de calor por conducción. Por eso tengo resistencias, conducción, convección. ¿Ok? Y entonces, en convección aplicamos la ley de enfriamiento de Newton y en conducción la ley de Fourier, ¿no? Entonces, aquí ya se lo estoy poniendo, ley de enfriamiento de Newton. Esta Q es igual a esta H. Esta H, pues como que, si se fijan, en este caso puse la Q minúscula, ya no pongo el área, ¿no? Si yo quiero trabajar con Q mayúscula, pues pongo el área acá, porque en esta Q minúscula quedamos que ya era por unidad de área, ¿no? Temperatura y temperatura medio. Esta diferencia comúnmente simplemente la ponemos que sea positiva. En este caso, si yo quiero calcular Q acá, sería H por TA menos T1. TA menos T1 porque TA es mayor a T1. La transferencia va hacia allá y siempre va a haber una temperatura mayor a una menor. Entonces, esta temperatura debe ser mayor que esta, mayor que esta y esta mayor que esta. Y hay una transferencia. Entonces, ¿qué nos dice aquí? H le llaman, es el coeficiente convectivo de transmisión de calor. Algunos le llaman coeficiente de película, porque les digo que se puede formar una película aquí. Por mucho que haya aquí convección que esté en movimiento, muy pegado aquí a la pared, casi no hay movimiento. O es laminar o prácticamente no hay movimiento. Entonces, eso hace que, ya vimos que, por ejemplo, si esto es aire del medio ambiente y se está más o menos moviendo, hay una convección. Pero muy pegado aquí, casi no se va a mover por la pared, ¿no? Se va a ver una pequeña película ahí, en la cual prácticamente va a estar estancado el aire. Ya vimos que los gases estancados prácticamente en su transferencia de calor es muy pequeña, prácticamente es como una conducción, consideraríamos como conducción, pero esa conducción es muy, o su conductividad de los gases es muy pequeña, ¿no? Pero comúnmente no se calcula así, se puede, ¿no? De hecho vamos a ver algo más adelante, ¿no? Pero comúnmente hay formas más prácticas en ingeniería para calcular este coeficiente H, que es básicamente lo que vamos a estar viendo
o lo que vamos a estar discutiendo más adelante en los temas de convección. En los temas de convección ya vimos, vamos a seguir usando esta ley, pero el problema va a ser cómo calcular esta H, este coeficiente convectivo o coeficiente de película, que en este caso, pues todavía no sabemos cómo calcularlo y nosotros vamos a darlo de dato, ¿no? Los problemas comúnmente aquí nos lo dan de dato, ¿no? Este coeficiente tiene unidades de o dimensiones de energía, tiempo, área. Aquí puse, sí, está bien. Energía, temperatura, área, tiempo, ¿ok? Energía, temperatura, área, tiempo. Por ejemplo, en sistema inglés, lo más común sería que esto sería BTUs, grado Fahrenheit, pie cuadrado, por hora, por ejemplo. Y en sistema internacional sería Joule, grados Celsius, metro cuadrado y segundo, por ejemplo, ¿no? Dice que la ley de enfriamiento de Newton nos dice que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Y al final, para hacer una igualdad, esa proporcionalidad, metemos el coeficiente. Y ya vimos, ¿no? Entonces, que esta Q es por unidad de área, entonces si queremos utilizar la Q o el flujo nada más, hay que multiplicar esa Q por el área. ¿Ok? Entonces, aquí ya está, ¿no? Como Q, entonces tengo que multiplicar por el área. Y para el ejemplo de aquí arriba, tendríamos primero esta resistencia por convección. Aplicamos la ley de enfriamiento de Newton. Me queda el área por su coeficiente. Como voy a tener un coeficiente de este lado y otro de este, yo le puedo llamar H, ahí le puse H1 o le puedo poner HA, ¿no? H1 y H2. O sea, son diferentes estos dos, aunque en ambos sean aire, pero si aquí están dentro de un horno hay otras condiciones, ¿no? En algunos casos aquí quizás sea otro fluido y aquí quizás sea aire, ¿no? No lo sabemos. Entonces esos H van a cambiar. Por lo tanto, entonces, en esta primera resistencia, este Q va a ser igual a H por el área. El área aquí ya vimos que no, que es el área esta de la pared. En el caso de este tipo de elementos, pues no cambia, ¿no? Yo puedo usar un área, de hecho, hasta de 1 metro cuadrado si quiero, o el área que sea, pero a través de las paredes no va a estar variando. Entonces yo puedo usar un área específica. Entonces, este Q va a ser H por área por TA menos T1, aplicando esta expresión. Y aquí está, ¿no? Y este Q, estamos hablando que esto es en estado estacionario, ojo. Q no varía, entonces esta Q pasa de aquí hasta acá. Pasa a través de esta resistencia, pasa a través de esta resistencia, esta Q, y en esta resistencia va a ser igual, ya habíamos visto que es K1A por L, T1 menos T2, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Cuando integramos la ley de Fourier, considerando K constante. Y finalmente de este lado también esta misma Q va a ser igual ahora a la misma área. Esta área ya vimos que no va a estar variando, consideramos la misma área. H, por ahora estamos llamando H2 de este lado, al coeficiente, y ahora va a ser desde T2 menos TB. ¿Ok? Y en todos es lo que decíamos, conductancia por potencial, conductancia por potencial. Que de hecho así lo maneja Zenger. Aquí habla de las resistencias. Ok, más o menos por aquí. Aquí mete hasta un poco de radiación. Y pues hace más o menos la que habíamos comentado, ¿no? La resistencia, este rollo, ¿no? Una analogía con la ley de Ohm. Y aquí está más o menos lo que estamos viendo, ¿no? Esta expresión más o menos es la misma.
estamos viendo acá. Y de la misma manera, entonces, tenemos que la resistencia es la inversa de la conductancia, ¿no? Entonces, esto de aquí simplemente le hago la inversa. Si vemos esto es lo mismo que esto, ¿no? Pero aquí ya a esto le llamo resistencia porque es la inversa de esto. 1 sobre esto es la inversa, ¿va? Y lo dejo así para que quede lo mismo, ¿no? Porque si hago multiplicar extremos y medios, me queda exactamente esto, ¿no? De este lado lo mismo. Y entonces simplemente es ponerlo de esta forma para manejar esto que son resistencias, ¿no? Y otra vez trabajamos lo mismo. Q es igual a un delta T total o global entre una resistencia total. En este caso, delta T total ya no va a ser de las paredes T1, T2, sino desde TA hasta TB, hasta aquí donde hay convección. Y las resistencias R1, R2 y R3. Esta resistencia 1 va a ser por convección, esta resistencia 2 por conducción y esta resistencia 3 por convección. Y aquí están, aquí las pongo, ¿no? R1, R2 y R3. Entonces, este tipo de problemas ya son más reales cuando trabajamos desde la parte de convección, ¿no? Porque comúnmente los hornos, las paredes luego están expuestos a medio ambiente, a otros fluidos, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso del ejemplo que pusimos, sería entonces delta T total TA menos TB, y tendríamos una resistencia que es 1 entre H1A, luego la resistencia por conducción L1K1A, este L1 es el espesor de esa pared 1, y la K esta es de ese material 1. ¿Por qué le pongo 1? Porque ahí podemos después meter varios materiales, o sea, hacer varias resistencias también de conducción, ¿no? Ahí nada más pusimos una parita para simplificar. Y del otro lado tenemos la resistencia a la convección. O sea, este es un solo material, pero podríamos meter más resistencias aquí de paredes de diferentes materiales y tendría varias resistencias a la conducción. Una de convección, luego varias aquí a la conducción y luego otra de convección, ¿no? Y entonces, ya vimos que esta área no varía. En el caso de las paredes planas es la ventaja, ¿no? Que ya vimos que no varía. Ya vimos que en el caso de los tubos sí varía porque depende del radio y el radio va cambiando. Y lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita queremos meter este concepto. Allá se complica, pero ya vimos un poquito que tenemos que referir al área de algo, ¿no? Como el problema que nos decían, calcula el calor, pero por pie cuadrado del diámetro externo de la tubería, de la tubería externa, ¿no? Algo así. Entonces nos especificaban cuál. Aquí no hay ningún problema porque esta área no varía de pared en pared. Cuando son paredes planas, ¿ah? Aquí no lo dibujé, pero me queda chueco. Pero esta área de acá va a ser la misma que hay aquí, ¿no? Entonces no va variando de pared en pared. Entonces desde la convección, todo este gas o aire que hay acá va a estar pegando en esta área. Y ahí se va a estar llevando la convección. Y luego en esta área del sólido hacia el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa área no varía, una gran ventaja. Entonces, como no varía, yo lo que puedo hacer es esta área, sacarla acá, 1 sobre área, sacarla, factorizarla, y luego por regla de los extremos y medios, pasarla arriba como hemos estado diciendo. Y dicen, la transferencia de calor combinadas con frecuencia se expresa en términos de un coeficiente de transferencia de calor total, algunos le llaman global, y casi todos los textos utilizan la U.
para ese coeficiente de calor. ¿Ok? Definido como Q es igual a U por área por delta T total. Y entonces, aquí lo interesante, que yo veo que es lo que tengo acá, ¿no? Tengo delta T total, o sea, las dos temperaturas extremas, tengo el área y Q. Entonces, de aquí se puede ver que U es 1 sobre todo esto, ¿no? ¿Ok? Donde para el ejemplo ponemos exactamente eso, ¿eh? U es igual a 1 entre la suma de las resistencias. Y el valor de U se puede obtener experimentalmente por medio de cálculos, ya que H se puede obtener, por ejemplo, por análisis dimensional. Dice, o sea, U tiene dimensiones energía, tiempo, área, temperatura. Tiene las mismas dimensiones que H, ¿ok? Ese coeficiente. Acuérdense que también este es un coeficiente, pero este nada más es convectivo. Este U ya es total, ya implica resistencias a la convección, resistencias a la conducción, etcétera, ¿no? O sea, entonces es un coeficiente que involucra todas las resistencias. Y para el caso de sistema que habíamos comentado en inglés, puede tener unidades BTU hora pi cuadrado grado Fahrenheit, ¿no? Y entonces, si nosotros vemos de aquí, hacemos el análisis, ¿no? U tendría unidades BTU hora pi cuadrado grado Fahrenheit, el área, por ejemplo, estaría en pi cuadrados, y una diferencia de temperaturas en grados Fahrenheit. Entonces elimino grados Fahrenheit, pi cuadrados, y Q me queda efectivamente en BTUs por hora, ¿no? ¿Se acuerdan? Este Q mayúscula es un flujo, está en BTUs por hora, ¿no? Entonces, desde el punto de vista práctico, casi siempre vamos a encontrar estos cálculos de calores, de pérdidas de calor así de simple, ¿no? Que Q es igual a una U por un área y un delta T. Y se ve facilito. El problema siempre es calcular esta U, porque en esta U tenemos que estar calculando todas las resistencias que aparezcan en mi sistema, ¿no? En mi sistema, ya sea son varias paredes, etcétera, ¿no? En algunos casos, ya siendo prácticos, podemos ir, como les decía hace rato, despreciando algunas resistencias. Es decir, esta resistencia es tan pequeña, el caso de los tubos, ¿no? En los tubos a veces se desprecia porque los tubos, luego sus paredes no son tan gruesas y además son hechos de metal y y tienen una transferencia de calor, perdón, una conductividad térmica grande, ¿no? Entonces no ofrecen casi resistencia a la transferencia. Ya vimos en el problema que en esa parte del tubo la temperatura estaba a 500 y del otro lado casi salen los mismos 500 porque casi no ofrece resistencia. En cambio, en los diferentes materiales aislantes, ahí sí disminuye mucho la temperatura porque pues, son aislantes, no conducen bien el calor, entonces las resistencias son más grandes, ofrecen más resistencia a la transferencia de calor, el tubo casi no, entonces más adelante veremos que de repente podemos despreciar esa resistencia. Ojo porque de repente en algún examen les he puesto un tubo de PVC y el PVC pues es un plástico y no es muy buen conductor de calor y ahí sí es importante la resistencia del tubo, ¿no? Entonces luego lo desprecio nada más por ser un tubo, ¿no? O sea, por el material que estemos trabajando. Entonces, ahora tenemos que verlo exactamente para un tubo, que aquí se complica un poco más, pero creo que ya se nos acabó el tiempo, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a dejarlo aquí, chequen esto, que esto eh, para paredes así planas,
Es como que la forma más práctica de entender ese coeficiente total o global de transferencia de calor. ¿Ok? Chequen esto y lo vamos a entender, pero para poder entender ahora la parte de, ya más o menos lo vimos, ¿no? Pero vamos a ver que nos metemos un poquito en problemas por lo que ya comentamos de las áreas, ¿no? Aquí estamos utilizando esta área, pero en tubos, cuando tenemos diferentes materiales, diferentes espesores, ¿qué área usamos? Tenemos que definir un área, ¿no? Entonces, para que quede igual la ecuación, pues igual a U por un área, un delta T, pero allá vamos a tener varias áreas dependiendo de las capas, ¿no? ¿Qué área usamos? Eso en el siguiente capítulo. Lo vemos. Entonces, aquí dejamos esta